Bueno, vamos a empezar la clase 3 de la saga de finales que estamos creando. Esta vez va a tratar sobre alfiles del mismo color. Vale. Respecto a los alfiles del mismo color, debemos saber que es un hecho bien conocido y fácilmente comprensible, que una pequeña ventaja material ofrece más posibilidades de victoria cuando los dos alfiles son del mismo color. Eso es lógicamente normal, que cuando son de alfiles de diferente color, que es más fácil hacer tablas. Hemos visto ya varios ejemplos en los que un solo peón era suficiente para ganar en la clase 2. Por supuesto, la probabilidad de ganar se incrementa si la ventaja material es mayor y los finales de alfil con peones, con alfil y dos peones contra alfil están casi siempre ganados. De hecho, existen muy pocas excepciones. Y es tan claro el método ganador que no nos vamos a molestar ni en examinar este tipo de final. Incluso los finales con peones por ambas partes ofrecen muy buenas perspectivas si se cuenta con ventaja material o posicional. Como estos últimos son difíciles de clasificar, nos vamos a limitar a unos pocos ejemplos que darán al lector alguna idea sobre cómo manejar tales finales. Veamos el presente diagrama. Cuando existe un peón por cada bando, lo normal es que el resultado sea empate. Aquí, en este caso, las blancas pueden esperar el triunfo solamente si disponen de una ventaja posicional, tal como un peón muy avanzado, una mala disposición de las piezas enemigas, etc. Este diagrama es un caso interesante sobre este asunto. Es un estudio de Trotsky del año 1925, y aquí la ventaja blanca reside en el poderoso peón de torre, que no puede ser frenado. Las negras deben buscar sus oportunidades en el avance del propio peón, tras lo cual surge la emocionante solución que aquí sigue. Juegan blancas. A6. Como hemos dicho, este peón no puede ser frenado, puesto que la diagonal de coronación está ocupada por el alfil. Entonces, solo le queda al negro, como hemos comentado, tratar de reaccionar con el avance de su peón. C4, A7, una carrera de peones. C3. El alfil debe retirarse ahora mismo para dejar paso a que su peón corone. Y aquí una grandísima jugada. Alfil H1. Lógicamente no se puede capturar, puesto que además coronaríamos en jaque. Pero aquí viene una defensa muy hábil por parte del negro, que sería alfil A4, jaque. Veamos qué sucede con una jugada bastante similar, pero por el otro lado, alfil G6. Rey E7, C2, coronamos dama y dama G2, mate. De ahí la importancia de la jugada que hemos comentado. Alfil A4. Vamos a ver dónde está la sutil diferencia. Rey F7. Más tarde veremos el motivo de por qué esta jugada. Alfil C6. ¿Qué pasa si el alfil vuelve a dar jaque otra vez? Con alfil B3. Rey F6 solo ayudaría al blanco. Vamos a ir viéndolo, porque los motivos de todo esto. Alfil C6. Lógicamente, quitamos el mate que hemos visto anteriormente. Alfil por C6, C2, dama y dama. Bajo circunstancias normales, este final debería ser tablas, a pesar de la ventaja del alfil por parte de las blancas. Ya lo veremos cuando lleguemos a los finales de damas. Pero la situación de las negras permite un remate contundente con dama 2, rey G3, dama G2
rey F4 o rey H4 no tiene mucha complicación, puesto que vemos que finalmente nos metemos en red de mate. Rey F4, rey G5, rey E5 no tiene mayor importancia, puesto que con dama F6 damos mate. Rey G5, dama G3, rey F5, dama G6, rey F4 y con dama H6 ganamos la dama y se acaba la partida. Veamos la siguiente partida. En un final de dos peones contra uno, el bando fuerte siempre tiene buenas perspectivas, aunque el resultado depende en gran parte de la configuración de las piezas. Vamos a ver un ejemplo muy instructivo. En este caso el peón de ventaja blanco es un peón pasado, ¿de acuerdo? Y además está protegido, lo cual lo hace más fuerte todavía. Mientras que el peón negro es motivo de ataque. Tales ventajas conducen a la victoria de un modo siguiente. Alfil G5. No se puede ganar el peón de forma inmediata, puesto que el alfil negro dispone de suficientes jugadas de tiempo a lo largo de la diagonal A7, G8. Por eso las blancas lo primero de todo desalojan a dicha pieza. Alfil G5, alfil D4, rey E4, alfil C3, alfil E3, alfil B4, rey D5, alfil A3, alfil G5, alfil B4. Hemos visto que para defender el peón, el alfil negro ha tenido que ocupar la diagonal corta. Y por ello, pronto podremos ponerlo en Zug-1, como se va a ver. Alfil E7, alfil A3, alfil D8, jaque, rey D7, alfil A5 y las negras ya están en Zug-1 y pierden tras rey A7 o pierden tras alfil B4, puesto que alfil B4, pam, pam, y el peón es capturado sin ningún tipo de dificultad. Veamos el siguiente ejemplo. La posición es muy parecida a la anterior, sin embargo, aquí la posición es tablas, puesto que si vemos la solución que hemos dado antes, ahora el alfil negro puede trabajar sobre una diagonal más larga y ya no podremos poner al rey negro en Zug-1. Veámoslo. El mismo plan de antes. Vamos a quitarle la diagonal. Ya se lo hemos quitado, pero ahora se mete en la otra diagonal, pero esta diagonal es larga y no podemos meterlo en Zug-1. Es lo mismo de antes, pero ahora el alfil no abandona la diagonal. Tiene una casilla extra para poder trabajar. En este diagrama, uno podría sentirse inclinado a pensar que dos columnas a la derecha serían igualmente tablas. Sin embargo, esto no es así. Aunque las blancas no pueden ganar por el método que hemos visto, tenemos otro método que es, veamos la anterior, tablas. La anterior ganan blancas, tablas, y aquí ganan blancas, pero de otro modo. Veámoslo. Alfil F8, rey D7, alfil C5, alfil G3, alfil A7 y vamos a sacar provecho de que ahora existe D8 para nuestro alfil. Y no hay defensa contra alfil B8 que ganará el peón de E5. Muy interesante todos estos asuntos. Repasemos rápidamente. Gana el blanco porque el negro no tiene la diagonal larga. Son tablas porque aquí el negro sí que tiene diagonal larga para defender
y el blanco no tiene la casilla extra para poder atacar este peón. Y aquí vuelve a ganar el blanco porque sí que tiene la casilla extra para poder atacar el peón, a pesar de que el negro tiene la diagonal larga por ambos lados para poder defender. Hay que memorizar este tipo de posiciones, ¿de acuerdo? No queda mucho más. Siguiente ejemplo. En este ejemplo no es fácil utilizar la ventaja del peón de más, ¿de acuerdo? Que el blanco tiene un peón de más, pero no es fácil. Cuando los dos peones se encuentran cercanos uno del otro, eh, es más fácil. A mayor separación entre los peones, más difícil es la defensa, ¿de acuerdo? Aquí vemos las ideas de estos problemas. Esta es una posición que se produjo en una partida de 1937 entre Lis Cases y el gran maestro Capablanca. ¿De acuerdo? Aquí las blancas tienen un peón de ventaja pasado, lo que normalmente les tendría que dar el triunfo. No obstante, aquí hay un factor que favorece al negro, y es que su adversario no puede ganar si se queda con el peón de torre y el alfil equivocado. Fijaros en este pequeño detalle. Este peón de torre coronaría en casilla negra y tiene alfil de casillas blancas, con lo cual si este rey logra meterse en esa casilla, fijaros que nos daría tablas. Este tipo de posiciones y situaciones son muy interesantes de tenerlas en cuenta antes de llegar a ellas para poder forzar situaciones que nos puedan favorecer. ¿De acuerdo? Vamos allá. Dicho de otra forma, que las negras hacen tablas y consiguen sacrificar su alfil por el peón de caballo y jugar su rey negro hacia h8. De esta manera las blancas tienen difíciles problemas que resolver antes de pensar en ganar. Los siguientes análisis nos mostrarán si la victoria es realmente posible. Alfil a6, jaque. Rey c6 es perdedora. No es nada sencillo visualizar a simple vista por qué esta jugada es perdedora. Motivo por el cual esto es doblemente instructivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Alfil c8, alfil f1. No debe permitirse que el rey blanco alcance a 7, puesto que de lo contrario el negro estaría totalmente perdido. Alfil g4, alfil d3, alfil f3, jaque, rey d6, alfil b7. Esta etapa tiene por objeto reducir el alfil negro de una diagonal activa a otra pasiva. Alfil e2, alfil a6, alfil f3, alfil f1, alfil b7, alfil h3, privando al alfil negro de la casilla c8, lo que significa que ahora las negras no tienen sino movimientos de rey y el zugwan flota en el aire. Rey e7, rey b5, rey b6. Fijaos que la maniobra es muy larga, pero hay que tener paciencia. Rey e7 y ahora las negras están en zugwan y deben permitir que el rey blanco alcance c5. Si bien su alfil va a recuperar entonces cierta libertad de movimientos porque se habrá desvanecido la amenaza de rey a6. Rey c5, alfil g2, alfil c8, rey d8, alfil e6, rey e7, alfil d5 y ya es imparable ese peón. Veamos ahora por qué hay que jugar rey d8. Aquí salva la partida por un detalle táctico. Rey b4, alfil b7 y alfil por b7. Rey por d7, rey c5,
H5, dando un final de tablas. Vamos a la siguiente partida. No, con esto damos por acabado porque va a empezar el torneo de 3+2. En la siguiente clase seguiremos con finales de alfil contra peones. Un saludo, hasta luego.